les bendiga, jóvenes, bienvenidos a un nuevo episodio más de su programa Anclaje 619. Es una bendición para nosotros estar acompañándolos un viernes más. Y ahora tenemos invitadas de la casa, dos jóvenes líderes de la iglesia de San Salvador, Natalia, Gaby Ramírez. Bienvenidas a Anclaje 619. Muchísimas gracias por la invitación. Que Dios les bendiga, jóvenes. Esperamos que este tema sea de bendición para sus vidas. Dios les bendiga, jóvenes. Es un placer estar acompañándolos esta noche. Sé que esta palabra que vamos a recibir hoy dará mucho fruto para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, el tema de este viernes es... Creo que bastantes nos hemos hecho la pregunta, pero yo veo que muchos jóvenes hacen esto y hacen lo otro, y porque yo no puedo hacerlo, porque yo tengo que marcar la diferencia. Entonces nos volvemos a hacer esa pregunta, pero todos lo hacen, porque yo no. Y encontramos primero que el Señor nos ha dado a cada uno lo que es el libre albedrío, y el libre albedrío viene siendo como la capacidad que el Señor le da a uno de tomar sus propias decisiones. Pero sabemos de que eso no nos da a nosotros autorización para hacer lo que querramos. Hay una diferencia entre el libre albedrío y el libertinaje, ¿verdad? Y el Señor nos ha llamado a libertad, sin embargo no a libertinaje. Lo vemos en el ejemplo de la creación. Cuando Eva decidió pecar, ella lo hizo con suma conciencia de lo que estaba haciendo, porque el Señor había sido bastante claro en decirle: de ese árbol no comerás. Sin embargo, se dejó llevar por la tentación y pues pasó lo que pasó. Pero vemos de que ella tuvo uso de su libre albedrío. Ella pudo perfectamente no hacerlo, pero siguió a la serpiente. Gaby. Sí, Dani, esto es muy importante porque desde ese momento hubo algo que cambió la historia de la humanidad completa a causa de la desobediencia que ellos tomaron. Entonces el hombre está separado de Dios a causa del pecado. El libre albedrío, como tú lo mencionabas, es algo propio. O sea, a mí no me pueden obligar a hacer algo, yo lo decido. Entonces Dios quiere que nosotros hagamos lo que es agradable a Él, pero Él no nos obliga, como en el caso de Adán y Eva. Nosotros decidimos. Entonces es muy importante porque muchos dicen: entonces si yo puedo hacer lo que quiera, voy a hacer lo que quiera. Pero en realidad, ¿qué es en realidad lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Y por qué ir en contra de los que todos hacen? Exactamente. Acabas de mencionar un punto bien importante. ¿Por qué ir en contra? Porque estamos llamados a ser luz en medio de oscuridad, a marcar esa diferencia, a que vayamos en contra de las corrientes de este mundo, de todo lo que es pues conforme al mundo. Sabemos de que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces eso es algo bastante clave en el desarrollo de este tema, de que todos lo hacen, pero yo no debo hacerlo. Amén. Yo siento que sí, como ustedes compartían, el Señor nos ha dejado el libre albedrío, que es aquella, por así decirlo, potestad que el ser humano, que nosotros como persona tenemos para poder decidir si hago esto, si hago lo otro, si me voy a la derecha, a la izquierda. Pero principalmente, antes de nosotros ocupar ese libre albedrío, tenemos que pensar, analizar: Cristo haría esto, Jesús haría esto, nosotros vamos a reflejar en esta decisión, en este actuar que haré, reflejo lo que Dios quiere que seamos, reflejo el carácter de Jesús. Soy esa luz que el Señor me ha enviado a hacer en este mundo de oscuridad. Así es. Dice la palabra que ser santos porque yo soy santo. Sabemos de que nosotros como jóvenes cristianos no estamos exentos en ningún momento de caer en tentaciones, pero es posible llevar una vida lo más apegada a lo que el Señor nos pide, porque el Señor nos ha llamado a santidad, nos ha llamado a libertad, más sin embargo no a libertinaje. Entonces también hay un punto bien importante en las decisiones que uno toma como joven cristiano, y es las amistades, las influencias. Cómo influye mi entorno en el que yo me muevo para las decisiones que yo voy a tomar.
Sí, eso es muy importante porque a veces nosotros puede que quizás tengamos la disposición de hacer lo que el Señor quiere, pero ya cuando estamos rodeados de personas que no conocen al Señor y nos dicen, mira, hagamos esto, vamos a este lugar, y uno se queda, ay, yo quiero encajar con ellos porque me caen bien, porque disfruto el tiempo juntos, entonces yo decido ir. Y en lugar de decir, no, fíjate que yo no voy a participar contigo, yo no puedo hacer esto, es como, bueno, todos lo están haciendo y ellos lo disfrutan, ellos gozan, entonces yo también quiero experimentarlo. Y es donde empieza en realidad la influencia de las personas que nos rodean. Pero nosotros tenemos que tomar el reto, porque es un reto para todos los jóvenes cristianos, decir, no, Jesús, eso no le agrada a él. Jesús no hubiera hecho esto. Jesús sí se relacionó con la gente que no creía en él, gente que hacía cosas malas. Pero él siempre llevó amor y esperanza. Entonces nosotros eso es lo que tenemos que hacer, no es decirle, no, entonces no se relacionen con gente que no cree en Jesús. Pero nosotros tenemos que llevar amor y esperanza, ser la diferencia que marque en la vida y en los corazones de esas personas. Así es. Se me viene a la mente un texto que dice que veamos lo que ellos hacen, pero que no lo sigamos, que no hagamos lo que ellos hacen. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Sí, porque estamos rodeados de un mundo en el que está lleno de pecado, de tentaciones, pero nosotros no tenemos que seguir esas corrientes, porque si no, nos estamos alineando a los intereses del mundo. Estamos dejando a un lado pues los mandatos del Señor. Entonces, decías un punto muy importante. Mis amistades como joven cristiano, posiblemente ellos perfectamente los viernes en la noche salgan a bailar, que vayan a hacer ciertas cosas que al Señor no le agradan. Y yo en algún momento digo, pero ellos lo hacen y yo, ¿por qué no puedo hacerlo? Y recordemos de que nosotros somos la diferencia, que nosotros somos hijos de Dios y que el Señor, a quien ama, lo va formando según su camino, y al que toma por hijo lo disciplina, ¿verdad? En Proverbios 12:26 dice de que el camino del sabio es una guía, pero el del impío lo viene a extraviar, incluso al joven cristiano. Los impíos, el camino de los impíos, lo que hace es sacarte del camino donde el Señor te quiere llevar. Y cuando menos uno se da cuenta, uno ya anda por otros rumbos, anda perdido en la vil calle, como dicen. Entonces nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos con eso, ¿verdad? Como joven, vea, tenemos esa, como podría ser, presión de que más ahorita como jóvenes estamos estudiando, estamos trabajando, y varias personas que tenemos en nuestro entorno no son cristianas, vea, la mayoría, yo por lo menos en la universidad, pues se podría contar con los dedos de mi manita quiénes son esos personas cristianas, esas hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, y a veces, como ustedes decían, por querer encajar, por sentir esa presión de que, me pueden rechazar, me pueden ver mal, ¿verdad? Caemos en eso de que una vez también, podemos decir, una vez no me va a afectar, ¿verdad? Yo puedo controlarlo, una vez me puedo ir ese viernes con mis amigos ahí a la disco y el domingo voy a la iglesia ahí, ¿verdad? Le pido perdón a Dios, pero no tenemos que ser así, porque tenemos ahí que pedirle a Dios ese discernimiento, ¿verdad? Que si nos va a edificar esta decisión que vamos a hacer en nuestras vidas, o si nos va a traer hasta poder traer condenación a nosotros mismos. Así es. Recordemos el caso de Sansón, que él se confió de su propia fuerza y él decía, si esta vez me libré, la próxima también así va a ser. Entonces él llegó a confiarse en su propia prudencia y dijo, yo puedo manejar la situación. Y cuando nosotros pensamos que podemos manejar las situaciones, es cuando ya perdimos totalmente el control. Porque la naturaleza de nosotros, la naturaleza de la carne, siempre va de continuo al mal. Entonces él decía, me salvé de los filisteos una vez, lo puedo hacer otra vez. Y se volvía a salvar, y se volvía a salvar. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento en el que ya el Espíritu del Señor se había apartado de él. Y ese es el peligro, porque nosotros podemos decir, una vez no pasó nada, no me pasó nada, lo disfruté, me puse a cuentas con el Señor y voy a seguir haciéndolo. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo lo entristecemos y se aparta de nosotros. Y ese es un peligro que podemos correr al hacer lo que los demás están haciendo. Pero
Ustedes dirán, ay, pero a ellos no les pasa nada, ellos hasta mejor están, tienen una estabilidad en todas las áreas de su vida, pero en realidad ellos, el Espíritu del Señor no está en ellos, pero sí en nosotros. Y eso debemos de cuidarlo como jóvenes. Fíjense que en Romanos 12:2 dice, no vivan ya como este mundo, al contrario, cambien su manera de ser y pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. El Señor quiere que nosotros cambiemos y no vivamos como vive ese mundo, porque tenemos que buscar hacer la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Así es. Fíjate que mencionaste algo bastante importante, que nosotros como jóvenes podemos pensar en algún momento, nos puede llegar ese pensamiento de, pero todos lo hacen y no les pasa nada, entonces a mí tampoco me va a pasar nada. Entonces, si ellos hacen lo malo y uno muchas veces como joven cristiano llega a ver la prosperidad de los impíos, de cómo los impíos hacen obras malas y pareciera ser de que, no, todo bien. Ellos van y no pasa nada. Pero ¿será que eso mismo aplica para nosotros como hijos de Dios? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de Dios y a Dios, a quien toma por hijo, lo disciplina. Hay un texto, creo que es en Salmos, que nos dice de que no tengamos envidia de la prosperidad de los impíos, porque como hierba serán cortados. Entonces es un texto bien claro. Cuando nosotros sintamos esa tentación de ver de que los demás hacen el mal y que no les pasa absolutamente nada, que no nos confiemos de que con nosotros va a ser el mismo caso, ¿verdad? Porque el camino de ellos es la muerte, es la condenación eterna. Entonces nosotros tenemos que escoger el camino del Señor, el camino de la vida. Otro punto bastante importante es las corrientes actuales o la nueva era, como muchos lo conocen, que vemos de que en los últimos tiempos se ha venido dando pues un fenómeno de que muchas cosas que hace un par de años se veían como que uy, qué raro eso, uy no, mejor de lejitos, ¿verdad? Ahora lo vemos de lo más normal, vemos de que la sociedad ha empezado a aceptar y a hacer común el pecado, a llevar una amistad continua con todo lo que va en contra del Señor. Entonces esas corrientes de este siglo, que son pues una artimaña del diablo para atraer a los jóvenes cristianos, porque el diablo no quiere atraer a los que ya están en su redil. Si de todas formas ellos ya están ahí, ellos ya los pescó, pero lo que busca es a nosotros como jóvenes, a los jóvenes que posiblemente no estemos bien cimentados o que tengamos dudas en nuestro corazón. A ellos es a los que va a atacar el diablo. Algo muy importante, Dani, que tú mencionabas, es que las personas están normalizando, aceptando aún más y practicando más el pecado. Y nosotros sabemos que el fin del pecado es muerte. Si a cualquier persona lo pusieran a elegir entre la vida y la muerte, todos escogemos la vida. Pero resulta que cuando tomamos la decisión de ir tras el pecado, estamos escogiendo la muerte. En Deuteronomio 30:19 dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Entonces nosotros tenemos que elegir la vida, porque no solo depende de nosotros, sino que los que vienen tras nuestro. Entonces el Señor nos da a elegir. O sea, como mencionábamos, el libre albedrío no dice tenés que hacer esto, sino que Él te da a elegir. Pero nos recomienda que elijamos la vida. Sí. Y lo que tú le decías, que no, o sea, literalmente en esas decisiones que nosotros estamos haciendo, no solo nos acarreamos maldición para nosotros, sino que para nuestras futuras generaciones. Imagínate esa presión que tenemos, ¿verdad? Porque yo no quisiera cuando ya, primero Dios me dé mis hijos, ¿verdad? En unos años, todavía no, Jesús, por favor, que ellos tengan una vida plena en Él, ¿verdad? Que no vengan que vengan a este mundo libres, ¿verdad? Que no vengan con esa carga
que yo como padre les he puesto a ellos por mi conducta en este mundo, ¿verdad? Sí, es bastante importante y acabas de tomar ese punto de los hijos porque sabemos de que nosotros ahorita somos jóvenes, pero más adelante vamos a ser los adultos. Esa generación de adultos y detrás de nosotros viene la otra generación que son nuestros hijos. Imaginémonos cómo están los tiempos ahora, cómo van a estar mucho después. Y en Efesios 2, 1 al 2 dice, el Señor nos dio vida cuando estabais en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos de que ese espíritu del que habla, que opera en los hijos de desobediencia, con el paso del tiempo ha ido creciendo y va a seguir creciendo porque sabemos de que estamos pues atravesando lo que son los últimos tiempos. Entonces en los posteriores tiempos dice la Biblia de que se van a levantar muchas doctrinas falsas que muchas veces incluso van a engañar a los santos, a nosotros como hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar fundamentados para fundamentar a la generación que viene detrás de nosotros. Correcto, Dani. Así es. El Señor viene pronto por nosotros, pero mientras Él viene, este mundo cada vez está en contra de Él. Entonces nosotros que creemos tenemos que estar firmes, porque también nos van a rodear jóvenes que necesitan que nosotros compartamos este mensaje. Y a veces quizás no que nos vamos a sentar con ellos a hablar mucho tiempo, sino que con nuestro testimonio, cómo vivimos. Ellos van a decir, él es diferente, ella es diferente. Entonces ellos van a querer tener eso. ¿Qué es lo que ellos tienen diferente? Por eso es importante no ir tras la corriente de este mundo, sino ir en contra. Porque podemos decir, ay, pero es que eso es muy difícil, ir en contra de la corriente de este mundo. Pero el Señor es nuestra fortaleza y con Él podemos lograrlo. Así es. ¿Qué consecuencias habrán para los jóvenes, hablemoslo así, que hacen o que terminan haciendo todo lo que los demás hacen? Los que se dejan guiar por esa presión. ¿Qué consecuencias? Sabemos de que la paga del pecado es muerte, pero habla un poco más profundo de eso para nosotros como jóvenes que sabemos a hacer lo que todos hacen. Bueno, pues nosotros tenemos al Espíritu Santo y cuando nosotros hacemos lo que no es agradable al Señor, cuando nos vamos tras la corriente de este mundo, entonces hay una separación. El Espíritu ya no está con nosotros. Entristecemos al Espíritu. Dios se aparta de nosotros porque nosotros le decimos, no, Señor, hasta aquí. Yo quiero ahora probar, quiero disfrutar. Entonces, hasta aquí, gracias. Pero ya no. Entonces, imagínense algo tan preciado, lo dejamos a un lado por experimentar, por probar, por disfrutar lo que el mundo nos está ofreciendo. Eso es como lo principal y lo delicado, porque si perdemos al Señor, estamos perdidos completamente, así es. Fíjate de que hay un texto en Proverbios que es bastante claro sobre las consecuencias de escoger los caminos de pecado o las corrientes de ese mundo. Es Proverbios 16:25, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Creo que más claro imposible cuando nos habla de consecuencias. En Deuteronomio 30:19 ya nos decía que nos ponía delante la vida y la muerte, que escojamos a la vida. Las consecuencias de escoger el camino de los impíos es la muerte, el pecado, la perdición. Pero escoger el camino del Señor nos lleva a la vida eterna. Entonces vemos cómo son los dos extremos, ¿verdad? De hacer lo que todos hacen o no hacer lo que todos hacen, ¿verdad? Y ya para ir concluyendo, ¿será que tendrán algún consejo para darle a los jóvenes, algún mensaje final? Claro que sí. Miren, nosotros fallamos constantemente, pero estamos a tiempo de decirle, Señor, perdóname porque he querido hacer lo que los demás hacen por encajar con ellos. He querido ir detrás, corriendo a hacer lo que ellos están haciendo, pero perdóname. O quizás lo he hecho, pero no es, este mensaje no es para que ustedes digan, entonces el Señor ya no me va a perdonar. Ah, bueno, pues entonces sigo haciendo lo que no es agradable. Sino que hay que ponernos a cuentas. El Señor nos ama y es un Padre bondadoso, lleno de amor con nosotros. Pero como mencionábamos, el Señor al que ama disciplina. Entonces, pero si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él va a tener compasión de nosotros. Así que ánimo, no es fácil ir en contra de este mundo, pero el Señor va delante de ti, el Señor va delante de nosotros y Él es fiel. Amén. Sí, Gaby, el consejo que les podría dar a los jóvenes es que
sí, como jóvenes, más ahora en estos tiempos, tenemos esa presión del mundo, esa influencia que nos dice que el seguir a Dios, el ser hijo de Dios, ya no está de moda. Eso ya es pasado, ¿verdad? Ajá. La nueva moda es romper las reglas, ¿verdad? La vida se vive solo una vez, entonces hay que vivirla al máximo, ¿verdad? Ya este día ya no lo vamos a volver a ver. Los 20, la juventud se va rapidito, entonces, pero no, tenemos que tener esa visión de que nosotros estamos viviendo esta vida para después llegar a esa vida eterna. Esta vida no se va a terminar aquí para nosotros, sino que nosotros vamos a seguir en el cielo con nuestro Rey, vamos a vivir con Él, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esa visión entre nosotros, tenemos que siempre tener eso en nuestra mente antes de tomar cualquier decisión, ¿verdad? Puesto los ojos en Cristo, ¿verdad? El autor y consumador de la fe. No miremos ni a izquierda ni a derecha, sino que miremos al centro, que es el Señor. Ya tal vez a manera de conclusión yo quisiera leerles Josué 24:15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que ese es el consejo que puedo darle para los jóvenes en esta noche, que decidamos servir al Señor, que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, ni por nuestras malas influencias que podemos tener en este mundo, sino que escojamos el camino del Señor. Y así fue como cerramos este programa de Anclaje 619. Gracias por acompañarnos un viernes más y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.